Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vengo a hablarles de un libro que es sumamente conocido, de un escritor que fue muy galardonado a nivel mundial. Y me refiero a Gabriel García Márquez con su libro El amor en los tiempos del cólera. Antes de leer esta novela había leído otra más cortita, bueno, mucho más cortita de este autor, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, que si quieren luego puedo reseñarla. Pero en este caso tenemos esta otra novela que es mucho más gruesa y mucho más densa. Tiene unas 460 páginas aproximadamente y creo que es muy común que se ponga esta novela en el ámbito académico, sobre todo para los jóvenes, por ejemplo en escuelas, en colegios. Creo que sí es común que la pongan, esta lectura obligatoria. A mí no me la pusieron, por lo cual hasta ahora no lo había leído por obligación y tampoco me habían dado ganas hasta hace unas semanas que la compré y la leí. Pero bueno, ¿de qué trata El amor en los tiempos del cólera? Es un poco difícil definir exactamente de qué trata, pero si se puede resumir todo, diría que es una historia de un amor imposible entre dos personajes que son Florentino Ariza y Fermina Daza. ¿Por qué digo que es un poco difícil de definir de qué trata? Porque su estructura es un poco extraña. Pero para hablar de esto en más detalle voy a entrar de una vez en los aspectos que me gustaron y los que no me gustaron, para poder darme a entender mejor. Ok, con respecto a lo que me gustó, primero debo destacar esto que estoy diciendo, que su estructura es un poco anormal, porque no es como que tiene como una introducción clara, luego un conflicto claro, el desarrollo y luego el final, un clímax y el final. No, sino que la historia al principio no sabemos de qué trata, no sabemos hacia dónde va, sobre todo porque nos presentan a varios personajes y el punto de vista de la historia va cambiando sutilmente, porque no es como que haya un capítulo y luego el siguiente ya habla de otro personaje, sino que todo el libro no tiene capítulos, no tiene divisiones, todo el libro va seguido. Solo hay unas cuantas partes en las que termina, por ejemplo, los párrafos y hay un cambio de página y aquí empieza otra vez, pero no hay ninguna subdivisión, ningún título de capítulo, nada, todo es seguido. Que no les pase como a mí, que yo estaba leyendo y digo, ok, cuando termine el capítulo pues dejo de leer porque ya era muy tarde y nunca terminó, así que dejé de leer como a las 2:30 de la madrugada. Debido a esta estructura, el libro no sabemos al principio hacia dónde se dirige, porque estamos con un personaje y de repente, mediante el punto de vista de este personaje, se nos presenta a otro. Y sutilmente el punto de vista cambia a ese otro, y luego este personaje recuerda cosas, y luego en esos recuerdos aparece otro personaje, y luego el punto de vista cambia a este otro. Entonces es algo un poco confuso y no sabemos hacia dónde va. Y esto es algo que en otras circunstancias, con otro libro, con otro autor, quizá haría que de plano rechazáramos la historia porque está muy confusa, porque no va hacia ningún lado y dejáramos de leer. Pero como es Gabriel García Márquez, él puede darse el lujo de romper la estructura, romper los esquemas, porque él básicamente es un maestro de la literatura. Y se dice que los grandes maestros pueden darse el lujo de romper estructuras porque a ellos les sale bien. Las conocen tan bien que pueden romperlas y puede que incluso la historia quede mejor. Si alguien intentara de repente romper esquemas y está comenzando a escribir, pues el resultado sería muy catastrófico. Pero esta historia funciona porque a pesar de que no sepamos hacia dónde va, sí que la narrativa hermosa, porque es muy bonita, llena de metáforas de este escritor, hace que sigamos leyendo casi que en automático, porque todo está muy bonito, porque capta muy bien los sentimientos, porque describe una época de una manera muy precisa, nos sumerge en la historia. Entonces, de que sepamos hacia dónde va la historia, eso es indiferente. Estamos muy metidos en su narrativa, porque eso lo hace bastante bien. Ya luego, pasadas unas páginas, bueno, bastantes páginas, nos vamos dando una idea de qué trata esta novela, de hacia dónde va, de cuál es el verdadero conflicto, pero para llegar a esto se toma bastante su tiempo. Ok, ahora otra cosa que me gustó mucho es que la novela transmite mucha nostalgia. Describe muy bien una época anterior y hace que nosotros que estamos leyendo las del futuro sintamos nostalgia. Pero lo logra hacer principalmente porque en la historia tenemos un constante ir y venir en el tiempo. A veces estamos en el presente de la historia, a veces vamos al pasado mediante algún recuerdo, luego avanzamos un poco más adelante, pero luego retrocedemos otro poco más y luego volvemos al presente. Es un cambio constante entre los tiempos. Pero al saber ya de antemano qué depara el futuro, al tener por ejemplo a un personaje ya viejo, recordando algo que hizo de joven, y esto unido con la hermosa narrativa de García Márquez, es lo que hace que se logre transmitir esa verdadera nostalgia. Porque no es lo mismo hablar simplemente de una época pasada, así nada más, que hablar de una época pasada desde el punto de vista de un personaje que vivió esa época y que ahora está viejo y que está intentando recordar sus buenos tiempos, o buenos entre comillas. Otra cosa muy buena creo que es el tema principal que toca la novela, que es el amor. Pero no es solo el amor, aquí explora varios conceptos que pueden estar relacionados con el amor, pero que no
no son ni de lejos lo mismo. Por ejemplo, se explora bastante lo que es el sentido de la vida. También se mezcla la parte de amor con la parte más que todo carnal, sexual, satisfacer los placeres del cuerpo, y también se habla de la obsesión. Pero con respecto al amor en sí, que lo lleva hasta en el título, creo que lo logra explicar de una muy buena manera, ya que el amor tiene muchas cosas contradictorias. Los humanos somos muy contradictorios en todo lo que pensamos y en todo lo que sentimos. Y voy a extraer una metáfora del libro, y es que en una parte se habla de que un personaje logra escribir algunas cosas que a veces son muy difíciles de plasmar en papel. Y esto el escritor lo compara con unas aves que van volando, y que a nosotros tratar de capturar toda la belleza y todo lo que representa y lo que nos transmite esas aves volando, no podemos hacerlo bien, y lo que dejamos es nada más un reguero de plumas al tratar de atrapar esas aves, pero no poder. Aplicando su propia metáfora, García Márquez logra capturar la esencia de esas aves volando. Y no es fácil, porque como les digo, escribir sobre cosas que se contradicen entre sí, darse a entender bien y explicarlo de una manera que logre transmitir lo que evoca esa definición o todo lo que implica, no es algo sencillo, es algo muy complicado, y aquí me parece que se logra. Además, a través de estas páginas vamos explorando un mundo ubicado en América Latina que es víctima de muchas crisis. Por ejemplo, está el cólera como tal, pero además están todas las crisis sociales, está todo lo que ha quedado de las colonias españolas y las revoluciones que tuvieron que hacer los pueblos de aquí. Exploramos bastante la realidad en las calles, lo que tiene que hacer la gente por subsistir. Exploramos también la parte que es más acomodada, con más recursos. Creo que refleja muy bien la realidad. De hecho, Gabriel García Márquez es muy conocido por el realismo mágico, pero esta novela en específico no tiene mucho de mágico, más que todo es realista. Vemos la crudeza de las relaciones que se hacen no por amor, sino por conveniencia, por obligación por parte de los padres, por estatus social. Creo que este libro explora muy bien toda esa realidad que no es tan bonita de América Latina. Ahora bien, voy a hablar de las cosas que no me gustaron tanto. Primero, como les dije, la estructura no es normal. Entonces esto puede hacer que el libro se sienta muy pesado porque no sabemos hacia dónde va. A pesar de que la narrativa sea hermosa, si no sabemos a dónde va nos podemos llegar a aburrir muy rápidamente. Pero también la historia de verdad es bastante densa, porque a pesar de que se defina en cierto punto ya el conflicto y lo que se va a desarrollar, no lo hace puntualmente, sino que divaga mucho, habla sobre un personaje que nos interesa, que es una parte importante de la historia, pero luego comienza a divagar con él y divaga en más recuerdos que no tienen mucha relación, que no son trascendentales, y divagan muchísimo, lo que hace que sea muy denso y que a veces cueste un poco seguir el hilo de lo que nos están planteando en general. También los personajes no resultan del todo creíbles, pero debo destacar que este escritor logra hacer que lo que los personajes principales hacen no nos parezca algo normal, algo que haríamos cualquiera de nosotros o algo que haría una persona que conocemos, pero están tan bien escritos que nos creemos que sean ellos así porque son peculiares ellos, porque son personas extrañas, no porque sea un error de escritura. Y logramos creernos eso, pero a la vez sí hay detalles que sacan un poco de la historia, porque por ejemplo se habla de un amor imposible, de un amor que trasciende los años, las edades, pero el amor se sustenta en cosas absurdas, como en que una vez, cuando estaban jóvenes, se hablaron en una ocasión. Se vieron cara a cara nada más 2 veces, más o menos. Y además, los personajes captan, sí, contradicciones humanas, pero ellos tienen tantos problemas ellos mismos que no resultan para nada empáticos, o al menos a mí no me parecieron empáticos. Porque son personajes que quieren algo y que hacen todo lo contrario, y que luego de muchas oportunidades que se les presentan de corregir sus errores pasados y de ahora sí hacer lo que ellos quieren, lo que sus corazones se les dictan, no lo hacen y siguen haciendo otra cosa. Son muy testarudos, por así decirlo. Además, creo que mucha parte de ese amor principal de esta novela es algo bastante tóxico para los estándares de la actualidad. Vemos mucho la obsesión que hay en esa relación por parte de uno de ellos especialmente, porque, sabemos que la otra parte, Fermina Daza, eso es un detalle menor, ella sabemos que en el fondo sí quiere algo, sí quiere a Florentino Ariza en cierta manera, pero todo lo que ella expresa hace ver de que no quiere nada. Entonces, para nosotros está bien de que él insista muchas veces, pero es porque sabemos que ella en el fondo sí lo quiere, pero él en la historia no tiene manera de saber eso, por lo cual él está siendo un obsesivo, un acosador que no está respetando el espacio y el límite que ella le puso. Así que en resumen, creo que este amor se sustenta en pilares muy débiles, que es poco creíble que sean tan resistentes a lo largo de los años. También debo destacar que hay muchas situaciones de esta novela que pueden envejecer muy mal. De hecho, ya envejecieron muy mal, porque
en la época en la que fue escrita esta novela, pues la realidad era bastante distinta a la de ahora, la sociedad y lo que estaba aceptado. Aquí, por destacar algunas de esas cosas, es que hay, por ejemplo, una relación, no solo afectiva, sino también que implica ya cosas sexuales entre una persona muy joven, me refiero a adolescente, casi niña, con un señor muy mayor. Y claro, aquí se presenta sin mucha malicia, aquí se ve que ella de verdad sí lo quiere y todo, pero es algo que sabemos que no está bien. Sabemos actualmente que es una relación que implica un poder que crea una desigualdad entre ellos. Sabemos ahora que no están ambos en las mismas condiciones para mantener ese tipo de relaciones. Por más de que ella quiera, no está bien porque ella es una joven que a esa edad es muy manipulable y el otro es un señor que ya tiene mucha experiencia de vida y que ya sabe muchas mañas, por así decirlo. Pero bueno, es lo que tengo que decir con respecto a esta novela. Ah, bueno, por cierto, en relación con el título, esta novela la compré principalmente porque habla de una enfermedad, del amor en los tiempos de una enfermedad, lo cual podría adaptarse fácilmente a lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero el cólera no es algo principal en esta historia. Sí está por ahí, vemos los estragos que ha causado, pero es algo más que todo secundario. Y más que todo lo que vemos son las consecuencias de esa enfermedad en algunas ocasiones, no siempre. Por lo cual creo que no se debe leer esta novela con una imagen mental de que trata mucho sobre el cólera, porque no es así, es algo que está como en segundo plano. Pero bueno, en resumen, esta novela sí me gustó, sí la disfruté. Creo que tiene cosas negativas como lo que ya mencioné, sobre todo en cuanto a personajes y en cuanto a que es muy denso y su estructura no le favorece mucho, pero aún así vale la pena por la narrativa de García Márquez, por la época que captura, por la cruda realidad que explora y por todos los sentimientos que transmite. Y aún así creo que es muy denso, me parece que es una pésima idea comenzar con este libro en la lectura, y creo que está mal que se ponga esto a los jóvenes porque ellos, claro, no están acostumbrados a leer, la mayoría de ellos, claro, hay gente que sí, y les ponen este libro y claro, esto hace que aborrezcan inmediatamente la lectura. Si me lo hubieran puesto a mí, no lo hubiera leído. Me hubiera buscado un resumen porque con las primeras 30 páginas ya me hubiera aburrido. Pero bueno, comenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, por qué no lo están, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.